Saludos compañeros, nuevamente comenzamos con nuestras actividades de capacitación. En este caso es el video 2 de 3 en el cual estamos viendo específicamente cómo diseñar una ficha de clase. En este segundo video vamos a ver lo correspondiente a las barreras para el aprendizaje y la participación, lo cual es una parte medular ya que va dentro de la evaluación formativa. Para esto nosotros tenemos que tomar en cuenta que vamos a poder modificar lo planeado a partir de los resultados que se obtengan producto de la valoración de las evidencias del desempeño académico, todo esto con la finalidad de prevenir dificultades que se presentarán posteriormente para asegurar la acreditación, promoción o certificación de todos nuestros estudiantes. Todo esto nosotros lo vamos a poder ver como se trabajó en el video anterior cuando tenemos en cuenta la evaluación formativa, ya que esta nos va a permitir valorar los aspectos cualitativos del proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo contar con las evidencias de los logros y las dificultades que se tienen. Todo esto va a ser en correspondencia a las estrategias de enseñanza y los instrumentos de evaluación que se utilizan. De igual manera vamos a ver los ajustes de la planeación. Dentro de los ajustes no es otra cosa más que la evaluación que se lleva durante el proceso de desarrollo y en el cual en este momento, por ejemplo, se trabaja entre pares y se va a poder tener una visión más adecuada sobre aquellas áreas de oportunidad para que nosotros podamos crear escenarios pertinentes para que todos los estudiantes puedan consolidar sus aprendizajes y tengan la capacidad de aprender a aprender. De igual manera, todo esto va inmerso dentro de las estrategias de intervención, que son las estrategias de enseñanza que se están implementando en conjunto con los instrumentos de evaluación. Todo esto para poder tener y atender las necesidades y identificar a aquellos que se encuentran en riesgo de reprobación y deserción, ¿no? Y de esta manera ir fomentando una retroalimentación. Más adelante, en el siguiente video, el número 3, vamos a ver este ejercicio. Ahorita parece un juego de palabras, pero ya más adelante lo vamos a poder dimensionar cómo interactúa el proceso de evaluación formativa desde el ángulo del estudiante y desde el ángulo del docente. De igual manera, todo esto se va a entender y lo vamos a poder generar en 3 palabras que va a decir qué causa la problemática, cuáles son los obstáculos o dificultades que se enfrentan y qué apoyo se requiere para superarla. Pues estas frases pues vamos a tenerlas como nos dice aquí en este diagrama, donde vamos a generar un diagnóstico a partir de una barrera de aprendizaje y participación que se tiene. De ahí se genera una estrategia de intervención donde vienen las estrategias de enseñanza y los instrumentos de evaluación que una vez ya implementados obtenemos una valoración de eso que se está desarrollando y a partir de ahí nos vuelve a generar fortalezas y áreas de oportunidad que vamos a poder relacionar con las barreras de aprendizaje y de participación que nos vamos a determinar a través de un diagnóstico y nuevamente cómo vamos a intervenirlo. Y es de esta manera que se lleva a cabo este proceso cíclico. Para esto nosotros vamos a tener que tener muy identificado el concepto de barreras de aprendizaje y la participación, ya que el término que se propone es aquel que nos va a permitir analizar la complejidad de los elementos ajenos al estudiante que influyen en el aprendizaje y la pertinencia de los alumnos en la escuela. Algunas de ellas son de carácter externo a la dinámica escolar, pero otras están muy arraigadas en la escuela. Aquí nosotros, dentro de las barreras de aprendizaje y participación, lo vamos a terminar en 2 ámbitos, que son los que corresponden a los mecanismos disciplinarios, que van a ir inmersos en lo que corresponde a las situaciones familiares y las características personales. ¿Por qué? Porque los mecanismos disciplinarios, tenemos mecanismos disciplinarios que están establecidos constitucionalmente, normativamente dentro de la escuela también, y tenemos otros que están de manera social en la comunidad, que no están establecidos pero están de manera social, y tenemos otros que están en la casa, ¿no? Entonces a partir de ahí vamos a ver cómo los vamos a estandarizar y cómo se atienden esas situaciones familiares, ya que dentro de los diferentes ámbitos familiares una situación o una problemática se va a atender dentro de distintos escenarios, ¿no? Todo esto va a derivar en las diferentes características personales de la familia y sobre todo cómo esté constituida
si es monoparental, si cuenta con papá y mamá, si hay un acompañamiento hacia el estudiante, el nivel de estudio, o sea, todo eso lo vamos a tener ahí implícito, ¿no? Y también sobre el clima escolar, que va a determinar el contexto escolar y el contexto social. Esta parte es muy importante, ya que nos va a hablar de la manera organizativa del contexto escolar y del contexto social, porque independientemente de un conjunto de normas eh, establecidas ya en algún documento o en algún reglamento, hay normas sociales que no están escritas, pero que son las que rigen mayormente la organización, eh, ya sea escolar o social, ¿no? Para esto nosotros tenemos que tener la habilidad de identificar estas barreras de aprendizaje, y aquí, como se hace en este diagrama, vamos a poder identificar las barreras de aprendizaje en correspondencia a estos espacios y momentos en donde estas se presentan, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a identificar estas barreras de aprendizaje? Pues en una ficha de clase, en una estrategia o instrumento de evaluación, en las estrategias de enseñanza, en el clima escolar, entre la relación entre pares, en la cultura escolar, lo que veníamos diciendo, de aquellas situaciones que no están escritas, en los valores, las creencias, las actitudes o costumbres que predominan entre los miembros de la comunidad, porque comúnmente a veces un aprendizaje esperado que ya conlleva un conjunto sistemático de conocimientos va a chocar con un conocimiento que se tiene previo a cierto fenómeno, suceso o situación, y es donde ahí vamos a tener algo un poquito difícil, ¿no? De poderlo estandarizar. De igual manera vamos a tener lo que es el contexto local y familiar, lo que corresponde a la inseguridad, el desempleo, la pobreza, la falta de servicios, ya que va a atenuar de manera determinante, ya que va a marginar el desempeño del estudiante en correspondencia a el escenario sobre el cual él se está desarrollando, ¿no? Y lo que también veníamos diciendo, que era la organización escolar, que es la distribución de responsabilidades, horarios y recursos disponibles. Todo esto va a depender, como lo veníamos diciendo, dentro del contexto escolar, dentro de la estructura que se tiene, y sobre todo cómo está el clima escolar, ¿no? Va a ser muy importante, porque a partir va a ser si va a generar miedo, va a generar frustración o va a generar confianza. Todo esto, ¿por qué lo estamos hablando? Porque, como se nos dice en el programa de estudios, se va buscando que el alumno aprenda a aprender, y el andamiaje para aprender a aprender es que el alumno genere una conciencia autorregulada del aprendizaje, ¿no? Él tenga la capacidad de irlo construyendo o reconstruyendo cuando esto se requiera, ¿no? Y por eso es muy importante que el alumno, por ejemplo, cuente con unas preguntas guía que le van a servir de, como lo habíamos diciendo, de andamiaje, para saber precisamente cómo es que él aprende, si está aprendiendo y si le es necesario o tiene que modificar algo para que pueda concretar ese aprendizaje. Y, por ejemplo, son cuáles son mis habilidades y mis dificultades, cuáles son las características de las actividades que tengo que efectuar, cuáles son las estrategias de aprendizaje específicas que debo de implementar, en qué recursos me puedo apoyar o con cuánto tiempo cuento con ello, y qué resultados obtuve y qué alcance. Entonces, estas preguntas guía van a ser muy importante que, por ejemplo, nosotros se los vayamos dando de andamiaje al estudiante, para que desde ahorita empiece a generar esa conciencia autorregulada del aprendizaje, que no es otra cosa que él tenga la capacidad de aprender a aprender. Todo esto lo vamos a atender a través de estos dos pequeños diagramas, que me dicen, por ejemplo, que primero tiene que haber una intervención docente para prevenir el fracaso escolar, precisamente para que el alumno no llegue a la frustración sobre cierto aprendizaje y, lejos de apropiarlo, lo limite. Y vamos a planear actividades que favorezcan los logros, actividades que sean, como decíamos anteriormente, plausibles, y sobre todo que sean que se puedan lograr, ¿no? Que sean adecuadas al contexto y que consideren todas las necesidades específicas de los estudiantes. De igual manera, vamos a dar prioridad a la evaluación formativa. ¿Por qué dicen que damos prioridad a la evaluación formativa? Pues para que podamos de manera conjunta ir evolucionando en este proceso de aprendizaje, y ir generando andamiajes que le van a poder ir generando o mejorando su capacidad de aprender, ¿no?
y por eso nos pide que vamos a incorporar la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación, porque como lo dijimos anteriormente, pues primeramente él va a conocer sus habilidades a través de la autoevaluación. Posteriormente, cuando las pone en práctica en un proceso de evaluación, va a hacer una primera valoración sin un proceso sistematizado, o sea, donde él puede llevar una guía de cotejo, un checklist donde puede ir checando, o sea, todo eso. Y ya posteriormente con una rúbrica van a llevar a cabo la heteroevaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya un proceso ya sistematizado, donde ya se le van a generar recomendaciones, que es una retroalimentación, y se vuelve a generar. Entonces, por eso decimos que es un proceso cíclico, que es un proceso continuo, y en este diagrama lo vemos con mayor espacio, porque como decíamos, entramos en ese espacio de autoevaluación, donde el estudiante genera o identifica cuáles son sus habilidades y dificultades, y cómo él tiene la capacidad de desarrollarlas. Posteriormente, en la evaluación, cuando yo lo pongo en práctica, pues cómo lo estoy desarrollando y en qué se puede apoyar, pues es ahí cuando ve con el aprendizaje entre pares cómo el otro lo está haciendo. Posteriormente, en la evaluación, pues ya sabemos qué resultados obtuvo, cómo los trabajó, y la retroalimentación o la realimentación pues no es otra cosa que a partir de los resultados que se obtuvieron, que se tiene que mejorar en correspondencia a las habilidades y dificultades que se poseen. Entonces vemos cómo se generan estos escenarios, y por eso la necesidad de meter la evaluación formativa para que podamos generar esta conciencia autorregulada del aprendizaje. No vamos a poder generar esa conciencia autorregulada del aprendizaje a menos que el estudiante aprenda a trabajar de manera organizada sobre este ciclo, ¿no? Pasar de manera continua, sistemática, pero sobre todo consciente y definida sobre un espacio de autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y por último una realimentación, ¿no? Para esto se nos habla precisamente que debemos crear ambientes de aprendizajes propicios y sobre todo fomentar el trabajo diversificado en el aula, o sea, de empezar a compartir los roles, empezar a trabajar sobre proyectos. Una gran ventaja que nos da el aprender en casa es que ya vienen distribuidos los trabajos, ya vienen organizados, le viene la organización de la semana con la estandarización de los aprendizajes esperados y ya vinculados en cuanto a las actividades. Entonces eso es un gran avance porque nos va a permitir a nosotros la reducción del tiempo y sobre todo realizar acciones educativas con equidad. Esta parte va a ser muy importante porque no se trata de que avance uno o unos cuantos nada más, se trata de que avancen todos, todo. Entonces, aunque vayamos un poquito lento, pero se trata de que de manera conjunta vayamos estandarizando, porque al final de cuentas tenemos que atender un perfil de egreso. Y ya para finalizar, si vamos a dar lectura tal y como viene a lo que nos dice este texto de Ayala, que nos habla que de manera general se sugiere considerar en la planeación actividades didácticas diversificadas según los estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos. ¿Qué me quiere decir esto? Que pues voy a hacer un diagnóstico en el cual voy a conocer los estilos de aprendizaje, sus ritmos, y a partir de ahí voy a seleccionar qué actividades didácticas puedo desarrollar con ellos, ¿no? En correspondencia con aquellos que sean kinestésicos, que sean visuales, que sean auditivos. Posteriormente tengo yo que crear diversas oportunidades de aprendizaje que promuevan el trabajo colaborativo. Entonces, a partir de todo eso, pues voy a seleccionar yo una estrategia de enseñanza que me atienda los distintos canales de comunicación que tienen los estudiantes, sus formas de aprender, y que me atiendan también lo que me está pidiendo el aprendizaje esperado, ¿no? O sea, cómo se está haciendo y que se trabaje de manera colaborativa. Y me pide fomentar el respeto y favorecer el desarrollo de una conciencia autorregulada del aprendizaje. Por eso hablábamos, como se decía anteriormente, que se trabajara con una evaluación formativa para que precisamente el estudiante pueda construir de manera continua su conocimiento a través de un proceso de autoevaluación, primeramente para que sepa qué es lo que posee, después una coevaluación lo pueda tamizar y ver cuáles son sus áreas de oportunidad, una heteroevaluación para que ella pueda ver los resultados sobre eso que él creyó o definió que tenía que mejorar, y a partir de esas recomendaciones volver a comenzar, ¿no? Empezar a construir.
Por eso me dice que es una conciencia autorregulada del aprendizaje. Y como dice aquí, que sea partícipe de su propio proceso, aprende y asuma que él también puede identificar sus dificultades. Por eso decíamos que él aprende a utilizar ese proceso de autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y realimentación, para así establecer puentes de comunicación y acuerdos. Por ejemplo, ya él, a partir de que se conozca cuáles son sus habilidades, pues ya puede establecer acuerdos con su mismo entorno, ¿sí? Y a partir de ahí, él ir comprendiendo su rol que va a desarrollar, y posteriormente, cuando la actividad cambie, pues él va a poder identificar también el rol que tiene que desempeñar en correspondencia que tiene a esas habilidades, ¿no? Entonces, para unas cuestiones tal vez posiblemente sea muy bueno, para otras no. Entonces, él va a poder identificarlas claramente, cuáles son sus potencialidades. A partir de que identifica sus potencialidades, va a poder él definir cómo va a ser su desempeño en correspondencia a las diferentes situaciones de la vida cotidiana sobre el cual él se está desempeñando, pero que va a estar trabajando de manera hipotética con un plan de clase bastante adecuado y acorpado. Bueno, compañeros, sería todo en este segundo video. Quedamos pendientes para el tercer video, en donde ya veremos un ejemplo claramente de una ficha de clase, trabajándose ya una autoevaluación, una ecoevaluación, una heteroevaluación y una realimentación, y sobre todo identificando aquellas barreras de aprendizaje y trabajándose ya de manera organizada y vinculada y estructurada con los aprendizajes esperados, siendo pertinentes con la estrategia de enseñanza y el instrumento de evaluación. Bueno, compañeros, saludos a todos. Espero les sea de bastante ayuda este trabajo. Saludos a todos.